nos mandó a mi hermana y a mí a un campamento en Canadá, en Toronto. Bueno, por Toronto, pero era en realidad en el medio del bosque, super wild. O sea, fue como Ujú. llegar a la naturaleza de que aquí está su cabañita, aquí está el baño, que es un hoyo, no hay luz, no hay, o sea, no hay la electricidad. Este, o sea, era de verdad como algo para mí, para mí de vivir en la Ciudad de México y estar acostumbrada a todo, de que llegar a la casa, te dan de comer, tu camita, bla, bla, bla. Y sí, llegar ahí para mí fue un shock muy grande, pero esa fue mi primera experiencia, pues, internacional, por decirlo de alguna manera, donde había muchas niñas, pues, obviamente canadienses y muchas de Estados Unidos. Era un campamento solo de niñas. Ya. Entonces, o sea, ese fue como el primer momento en el que pude empezar a interactuar con gente que pensaba súper diferente, ¿no? O sea, incluso cuando me decían como, no, o sea, mi mamá me mandaba cartas a mi familia porque te las tenían que mandar por fax. O sea, imagínate hasta cuánto tiempo Sí. fue, ya me siento súper anciana diciendo esto. Pero mi mamá sí de que nos mandaba por fax las cartas. Yo veía que a mis amigas de mi cabañita no les mandaban casi. Les decía, pero sus papás no les mandan y ellas. Pues, ¿para qué? Si ya saben que aquí estamos, estamos bien. O sea, y como que desde ahí empecé a decir como, no las querrán. Y decía, no, obvio las quieren, pero pues su cultura es muy diferente a la Sí. mexicana, que, o sea, en Estados Unidos sí es más como individualista, de, bueno, tú tu camino, todo bien, pero cumple 18 y, bueno, obviamente no todo el mundo, ¿verdad? No se puede generalizar, pero es Claro. como el común denominador. Entonces, desde ahí fue como el primer momento que empezó a cambiar mucho el mindset de decir, ah, bueno, ok, no porque a sus papás no le manden 3 cartas todos los días, significa que no las quieran o que no las extrañen, ¿no? Y ya después, cuando estaba en secundaria, fui a un internado, igual en Canadá, entonces hice boarding school, y ahí sí fue como o sea, un mind blown porque tenía amigos ahí sí de muchas más partes del mundo. O sea, una de mis mejores amigas es coreana, que hasta la fecha sigo hablando con ella. O sea, y esto fue en el 2007, 2008. Entonces, seguimos siendo súper amigas y la primera vez que llegaba a hablar con ella, como que no me contestaba y yo decía, como es que seguro no le caí bien. O sea, no me hacía plática. Y ya después, conforme fueron pasando los días, las semanas, íbamos platicando más. Y le decía, porque al principio eras como tan mala onda conmigo. Y me decía, es que no es que sea mala onda, es que no sé hablar inglés, no seas tonta. Y yo como de, ay, perdón. Me decía, pues vine aquí a aprender a hablar inglés. O sea, tú no hablas coreano, yo no hablo español. ¿Cómo querías que te contestara? Y yo, güey, tienes un Ujú. punto, ¿no? Entonces, como que Sí. también ahí empecé a tener mucha interacción con, por ejemplo, con la cultura coreana, que mi amiga se llama Blair. Blair me empezó a enseñar los grupos de K-pop que a ella le gustaban en el 2007. Sí. Entonces, imagínate, yo regresé y escuchaba cosas de K-pop y todo el mundo como, güey, ¿qué es eso, no? O sea, y yo decía como, no mames, está padre la música también. Entonces, desde ahí empezó a cambiar mi mente muy cañón y a interesarme como más por lo que pasaba en otras partes del mundo, que eso es lo que yo creo que más me ha ayudado en la carrera, como tener una perspectiva diferente y abierta porque lo he vivido y eso, la verdad es que es una súper bendición porque sé que, o sea, es como un caso muy especial, ¿no? Entonces, te digo, tenía mis amigos de Corea, tenía muchos amigos de Taiwán, una de mis mejores amigas igual es de Taiwán, tenía amigos de Alemania, un amigo que es alemán, había, pues obvio, muchos de Estados Unidos, de Canadá, la que era mi roomie, mi roommate, mi primera roommate, es mitad china y mitad French Canadian, entonces también ella me enseña muchas cosas y fue muy padre, como que eso me ayudó a entender y a ser mucho más tolerante con la gente, con diferentes culturas, con diferentes situaciones, que yo siento que igual eso más adelante, por ejemplo, convivir con personas que tenían ideas o a lo mejor una educación, y educación me refiero no a la escuela, sino como el ambiente en el que crecieron diferente al mío, me ayudó mucho a como no juzgar, a entenderlos más, a decir, ok, somos diferentes y no pasa nada. A lo mejor eso me ayudó mucho a poder establecer también una relación más genuina con Ángel, ¿no? Puede ser que crecimos de maneras muy distintas, pero siempre tuvimos una relación, o sea, como divertida y hasta la fecha nos llevamos bien, ¿no? Entonces, eso fue. Luego, después de esa experiencia en Canadá, ya en la universidad, pues escogí una carrera justo que me dejara poder seguir viajando. O sea, antes hice varios viajes, pero como nada más por vacaciones, pero lo que siempre me gustó más fue tener esas como situaciones en donde pueda quedarme más tiempo y de verdad
entender más otra cultura y aprender más de las otras personas. O sea, llegó un punto en el que la verdad viajar solo por ser turista me aburrió un poco, en el sentido de que sí, tuve un viaje muy padre con todos mis amigos de graduación de prepa, que fuimos como a Europa y ahí fuimos, no sé, a Madrid, Barcelona, hicimos un viaje bastante largo y muy divertido. O sea, y de verdad estuvo muy divertido. Es de los viajes que más me ha divertido, pero era mucho de desmadre, de salir de peda. O sea, nos estábamos graduando de prepa, tenía 19, 18. Entonces, pues era mucho de ir a la peda, divertirme con mis amigos, o sea, nada cultural. Obviamente, no, o sea, puse el pie en un solo museo un día nada más. El resto de los días te puedo decir que conocí el hotel y el antro de cada ciudad, pero no conocí nada más. O sea, esa es la verdad. Entonces, ya después eso obviamente sí es una experiencia que no cambiaría, porque aparte también fue la primera vez que fue a Tomorrowland y ahí fue donde dije, yo quiero dedicarme a hacer música, algo relacionado con música. Entonces, obvio, no cambiaré esa experiencia por nada del mundo, pero ya después decía, bueno, quiero involucrarme más y entender más los lugares a donde voy. A lo mejor y si voy a ir a un viaje, pues no sé, tener un acercamiento con alguien que sea más local para poder entender y demás. Entonces, por eso en la carrera escogí una carrera que me pudiera ir de intercambio. Primero entré a Derecho y dije como, que sí me gusta, pero con esto no voy a poder hacer lo que quiero de viajar más, de una manera como más larga, o sea, por periodos más largos de tiempo. Entonces me cambié a negocios internacionales y me metí al TEC de Monterrey, pero de la Ciudad de México. Bueno, de Ujú. Santa Fe. Campus Y Santa Fe, ¿no? Campus Santa Fe, ajá. Un Y, spoiler de la vida. ajá, ahí. Me metí y hice 3 intercambios, entonces eso también me ayudó muchísimo. Fui a Singapur un año, ahí estuve en SMU, en Singapore Management University, que también fue una super experiencia porque todas mis compañeras singapurenses, por ejemplo, en las clases, teníamos que hacer una presentación una vez para el proyecto final. Era una materia de branding, pero de hospitality. Entonces era Mm. como hacer todo un proyecto de un hotel, como con un target específico y no sé qué. Y mis compañeras todas eran de Singapur, solo habíamos otra niña, creo que era de Francia o algo así, y yo, que no éramos singapurenses. Y entonces ellas nos decían, bueno, la presentación tiene que durar 20 minutos. Si somos tantas, cada quien va a hablar tanto tiempo. A ver, Marcela, tú vas a hablar 4 minutos. Y yo, ok, pues me paraba y practicamos, ¿no? La presentación. Y yo, bueno, vamos a practicar. Entonces empezaba a hablar, pero ellas sacaron su reloj, o sea, en el celular, y me empezaron a contar el tiempo. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿sí lo vamos a contar? Y me decían, sí, o sea, son 20 minutos, no nos vamos a pasar de los 20 minutos. Y yo, bueno, ok, 8 horas practicando. Así Uf, que te pasaste 2 segundos, otra vez. Y yo, pero otra vez. Ok, entonces otra vez ahí vamos. Eso también me ayudó mucho a entender como su cultura, ¿no? O sea, era como, ok, Singapur es una cultura, o sea, basada en la meritocracia. Eh, en las clases solo había cierto número de personas que podían sacar A+. O sea, aunque a mí me fuera muy bien, no, o sea, no podíamos todos sacar A+. Solamente 5 podían sacar A+, solamente 5 podían sacar A, solo 5 A-. Entonces, a fuerza alguien tenía que reprobar porque se llenaban los lugares de los que lo hacían mejor, entonces era muy de méritos. Y vivían con una presión muy fuerte, la verdad, porque era mucho de ok. que no, yo tengo que salir y de aquí voy a estudiar y voy a hacer mi internship y voy a hacer tal cosa. Entonces también aprendí mucho de eso, como su disciplina, que obviamente en México eso no lo tenemos, es la realidad. Pero también eso me ayudó mucho, como ahora al momento de llegar a lugares es como, no, o sea, mi disciplina es así. Eh, o sea, son cosas que fui agarrando como para la vida profesional ya después. Entonces, en Singapur me encantó porque aprendí mucho, obvio también había gente, ahí aún más de todo el mundo, más que en mi experiencia del internado, ahí sí había gente y realmente de todo el mundo, o sea, no creo que no hubiera alguien de un país, o sea, literalmente todo el mundo había. Y bueno, en ese momento también, obvio, hice viajes como por diversión, o sea, fui con mis amigos a Bali, fuimos a Corea, fue la primera vez que fui a Corea y me reencontré con mi amiga, la del internado, entonces estuvo Qué muy cool. padre, que no la veía hace muchos años. Fui a Corea, a Japón, bueno, a Bali en Indonesia, a Tailandia, a Bangkok y pues varias de las islas y las playas y todo. A Malasia, Kuala Lumpur y a otras islas que, o sea, ¿cómo se llamaba? Hay una ciudad que se llama Johor Bahru, que es la que está en la frontera con Singapur, entonces literal puedes ir en camión. O sea, que pasas
y ya vas en tu camioncito, te bajas, cruzas la frontera, das tu pasaporte y ya estás en Malasia. Este, era muy divertido, o sea, pero también como era estudiante nos aventábamos cosas bien raras, de dormir en hostales de $5, así, cosas que ahorita digo, ni de broma las vuelvo a hacer, pero ese era el momento para hacerlas, la verdad. Claro. Fui también a Vietnam, fui a Camboya, a Angkor Wat, que está súper cool, como toda esa cultura está increíble también aprender. ¿A dónde más fui? A Myanmar. Y en Myanmar tiene unos templos impresionantes que son todos de oro, están increíbles. No mucha gente ubica a Myanmar, antes era Burma y luego ya se convirtió en Myanmar. Este, ¿A dónde más fui? A Hong Kong, a... Creo que ya, sí. Pues no es una lista nada despreciable, la verdad. No, y es que como Singapur es bien caro, haz de cuenta que Ujú, los fines de semana decíamos, mejor nos vamos a Kuala Lumpur, el vuelo costaba $20, e ujú. ir a comer en Singapur costaba $20, entonces era como, bueno, pues mejor vámonos a Malasia el fin de semana, a los hoteles de $3 la noche y ya nos Sí. regresamos. Entonces era muy divertido. Y también ahí había, te digo, con todos mis amigos que sigo en contacto con ellos, este, estuvo muy cool. Y ya después hice otro intercambio en Montreal, que es donde me fui al internado y también me encantó. Ahí hice una internship en una agencia creativa que estaba muy enfocada en el hip hop, en toda la cultura del hip hop, porque pues Canadá. Y los founders de la agencia, uno es de Toronto y el otro es de Montreal, y es súper diferente, o sea, Quebec de todo el resto de Canadá. Entonces, como que hasta entre ellos yo veía que uno era como más relajado y el otro era como de que más serio. Estaba muy divertido con ellos también, la verdad, que me dieron la oportunidad igual de llegar y sí tengo experiencia, pero ellos me ayudaron mucho a entender justamente otra cultura. Entonces ahí fue cuando entendí muchas cosas del hip hop, que decía como, ok, entiendo de dónde viene, entiendo más del street culture y demás. Fue gracias a esa experiencia también. Entonces, te digo que todos esos viajes me han ayudado mucho a entender como el trasfondo de las cosas, que es lo que te decía que a mí me gusta, no nada más ir de viaje a tomar una foto chance enfrente de la Torre Eiffel y decir como, ni siquiera sé por qué la pusieron, o por qué Sí. existe, o por qué está. Entonces, eso es lo que más me gusta y más me llena y más me emociona de hacer esos viajes y que te digo que he tenido esa oportunidad de hacerlos por tiempos pues prolongados. O sea, Montreal fue después un semestre también. Eh, y igual Montreal es súper diverso. O sea, mi roommate o sea, era de Canadá, bueno, es de Canadá, pero no me acuerdo de qué, o sea, sus papás eran de Medio Oriente, entonces también eso para mí fue Es muy una común. cultura súper diferente. En Singapur fue la primera vez que conocí a gente como del Middle East. Ujú. eh, y también era como, ¿por qué no vamos a...? No fue en Singapur, pero ellos sí eran muy de que no puedo tomar hoy porque, pues, por su religión y cosas así. Entonces, cosas que fue aprendiendo. Em, y sí, a lo mejor el shock más grande cultural que he tenido fue cuando fui la primera vez a Asia, que fui a Taiwán hacer un servicio social para que me revalidaran de la universidad. Pero te digo, o sea, yo tenía que buscar algo donde me pudiera ir así de, yo no lo quiero hacer en México, quiero ir a hacerlo a otro lugar. Sí. Hice de las dos, la verdad, o sea, hice la mitad aquí y la mitad allá. Eh, y dábamos clases de inglés, no les enseñábamos mucho, la verdad, a los niños de la primaria, y a mí me tocó de pareja una niña de Tailandia, que igual hasta la fecha es mi amiga. Cuando fui esta vez a Tailandia de Singapur, eh, me quedé en su casa y con su familia, entonces ha sido muy padre porque me abrió las puertas de su casa y su mamá y sus hermanos de que íbamos a comer y con la abuela y todo, o sea, muy, 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 muy padre y muy interesante. Entonces me tocó convivir con ella y esa fue la primera vez que yo llegué y sí fue un shock cultural para mí porque, o sea, no sé, la familia con la que vivíamos mi amiga y yo, que en realidad como que nos adoptaron por esos meses, pues, o sea, el papá no hablaba inglés, la mamá no hablaba inglés, o sea, su hija de 6 años era la que más inglés hablaba y nos medio traducía a mi amiga y a mí, así que, ¿qué quieren comer y qué quieren cenar? Y pues sí, eran shocks muy grandes porque nos sentamos en la mesa y el papá así de que, o sea, eructaba o subía los pies en la mesa y me veía yo como, a mí me decía, es que le voy a decir algo, yo es que no le puedes decir nada porque esto es su cultura, o sea, no, no les digas nada, no podemos llegar, estamos